La historia de la lengua de señas es rica y diversa, con raíces que se remontan a siglos atrás. Aquí tienes un resumen general de su evolución. Orígenes antiguos. La antigüedad, ya en la última Grecia y Roma, hay registros de personas sordas que usaban gestos para comunicarse. Aristóteles creía solemnemente que las personas sordas no podían razonar porque no podían hablar. Los monasterios medievales de la Edad Media, algunos monjes que hacían votos de silencio desarrollaron sistemas de señas para comunicaciones. En el siglo XIX y el siglo XX, de España del siglo XVIII, el español Pedro Monje León fue uno de los primeros que enseñaron a niños sordos a comunicarse mediante los signos de métodos orales. Se les considera un pionero en la educación de personas sordas. Francia, en el siglo XIX, el sacerdote Charles Michel de P. fundó primero escuela pública para personas sordas en París. Él aprendió la comunidad sorda local y ayudó a desarrollar una forma de estructura de lengua de señas que más tarde influenció a otras lenguas de señas en el mundo. En el siglo XVIII, Estados Unidos, Thomas Hopkins, Gallaudet, Laurent Clive, sordo francés, juntos fundaron en 1817 la primera escuela de sordos de América de Harvard, Connecticut, y ahí nació la lengua de señas americana ASL, que combina las influencias de francés y las señas locales. Les contaré la historia de la lengua de señas. La lengua de señas es rica y diversa, con raíces que se remontan en los siglos atrás. Aquí tienes un resumen general de su evolución. Primero que todo, hubo orígenes antiguos. En la antigüedad, ya en la antigüedad de Grecia, Roma, habían registros de personas sordas que usaban gestos para comunicarse, gestos en su rostro, que usaban gestos para comunicarse, y Aristóteles creía erróneamente que las personas sordas no podían razonar porque no podían hablar. Los monasterios medievales en la Edad Media, algunos monjes que hacían votos de silencio desarrollaron sistemas de señas para comunicarse. Y en el siglo XV, España, en el siglo XV, el monje español Pedro Ponce de León fue uno de los primeros en enseñar a niños sordos a comunicarse por medio de signos, métodos orales. Se les consideró un pionero en la educación de personas sordas. En Francia, en el siglo XXI, el sacerdote Abbé Charles Michel de Epe fundó la primera escuela pública para personas sordas. En París, él aprendió de la comunidad sorda local y ayudó a desarrollar una forma de estructura de lengua de señas, que más tarde influenció a otras lenguas de señas en el mundo. En el siglo XIX, Estados Unidos, Thomas Hopkins, Gallaudet y Laurent Clerc, un sordo francés, juntos fundaron en 1817 la primera escuela para sordos en América, Hartford, en Connecticut. De ahí nació la lengua de señas americana ASL, que combinan influencias de francés y las señas locales. Desarrolló de diferentes lenguas de señas en diferentes países. Comenzaron a surgir lenguas de señas propias, como la lengua de señas mexicana, lengua de señas española, lengua de señas colombiana, como la que ahora que ya conocemos, y en otras. En el siglo XX tuvo el reconocimiento lingüístico. Durante mucho tiempo la lengua de señas fueron discriminadas y reemplazadas por métodos orales. Las escuelas, sin embargo, investigaciones lingüísticos demostraron que la lengua de señas son lenguas completas, con gramática propia. Luchan por derechos. Las comunidades sordas han luchado por el reconocimiento legal y educativo de sus lenguas. Ellos tienen su lengua propia, lengua de señas. Y hoy en día muchas lenguas de señas están reconocidas oficialmente en varios países. La tecnología y accesibilidad
Hay plataformas digitales, videollamadas en redes sociales, han facilitado la visibilidad y la expansión de la lengua de señas en el mundo. Ya ahora no es nada oculto de que los sordos ya se pueden comunicar con la tecnología por medio de videollamadas. Como ya sabemos, en WhatsApp, en cualquier red social ya se pueden comunicar también la población sorda.